Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Y hoy vamos a arrancar con una historia disparadora y básicamente les voy a contar una historia que sucedió en Tailandia hace muchos años, en el año 1955, donde había una estatua de Buda, un Buda grande, pero aparentemente sin mucho valor porque era un Buda de barro. Y en ese momento decidieron moverla del lugar, ¿no? Y hicieron los cálculos, trajeron grúas, herramientas, organizaron todo para mover ese Buda, pero cuando empezaron a levantar esa estatua de Buda, básicamente lo que pasó fue que se empezó a quebrar, ¿no? Se empezó a romper, la grúa no soportaba el peso, ¿sí? Y empezaron a dudar de cómo podía ser tan pesada si justamente era de barro, ¿no? Entonces, en el intento se agrietó esa estatua y pararon todo porque básicamente no entendían qué estaba pasando, ¿no? En la noche, un monje, o sea, fue a mirar a la grieta, ¿no? Se acercó a verla y dentro de la grieta había algo que brilla, ¿no? Algo que claramente no era barro, ¿no? Entonces trae herramientas, empiezan a romper de a poco y descubre algo totalmente inesperado, ¿no? Y es que el Buda no era de barro, era de oro macizo, ¿no? Más de 5 toneladas de oro, por eso justamente no funcionaba todo el procedimiento que habían hecho pensando que era de barro, ¿no? ¿Y qué había pasado? Bueno, básicamente 200 años antes, cuando invadieron el país, los monjes cubrieron ese Buda de barro, básicamente para que no lo roben, ¿no? El barro no era el Buda, sino que era una protección, ¿no? Y durante años todos creyeron que ese Buda era de barro. Entonces, la pregunta para hacer es, ¿qué tiene que ver esto con vos, ¿no? O sea, ¿por qué esto no es una historia, es un espejo, ¿no? O sea, vos sos el Buda, no sos el barro, sos el oro, pero estás cubierto, ¿no? Y cubierto de hábitos, creencias, miedos, formas de actuar, mecanismos de defensa, ¿sí? Todo eso no sos vos, sino es lo que se fue construyendo básicamente para protegerte, ¿no? El problema es que con el tiempo te lo creíste y operas desde ahí. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer hoy es muy simple, pero no es fácil, que es empezar a romper ese barro para descubrir quién sos realmente, ¿no? Y algo para anticipar es que romper ese barro, digamos, duele, ¿no? Y hay que entender algo muy importante, ¿no? Es esto de que vos no sos a veces quien crees que sos, ¿no? Sino que vos sos lo que crees que sos, ¿no? Sos lo que hay debajo de todo eso, ¿sí? Lo que vos llamás yo soy así en la mayoría de los casos, no es tu esencia, ¿sí? Sino que es una construcción, ¿no? Son esas capas que tenemos nosotros y que construimos por experiencias, por lo que viviste, por lo que te dijeron, ¿no? Por lo que aprendiste específicamente para sobrevivir, ¿no? Y esas capas cumplen una función que es básicamente protegerte, pero no están ahí por casualidad, están ahí porque en algún momento te sirvieron. El problema es que lo que antes te protegía, hoy puede estar limitándote. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que no es lo que sos, sino que es lo que crees que sos, que son tus creencias. Y ahí viene una pregunta que yo siempre hago. ¿Vos sos tu cuerpo o tenés tu cuerpo? ¿Vos sos tu mente o tenés una mente? ¿Quién sos vos? Bien, y entonces, siguiendo con esto, el problema es que lo que antes te protegía, hoy podría estar limitándote, ¿no? O sea, soy así porque soy impulsivo, yo soy frío, yo soy así, me cuesta confiar, yo soy así, no puedo cambiar, ¿no? Pero realmente eso no sos vos, ¿no? Son todas formas de comportamiento aprendidas, ¿no? Entonces hay que separar dos cosas, que una es la esencia, lo que realmente sos, el Buda de oro, ¿no? Y el condicionamiento, que es lo que aprendiste a hacer. Y la mayoría de las personas vive desde ese condicionamiento, creyendo que eso es realmente su identidad. Por eso repiten patrones en relaciones, en negocios,
en decisiones, piensen cuáles son esos patrones que se repiten, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa recurrentemente, ¿no? Porque actúan desde algo que es automático, desde algo que aprendimos. Entonces, el primer quiebre importante es este, es dejar de decir yo soy así y empezar a preguntarte, ¿esto que hago realmente soy yo? Porque si no sos consciente de esto, no puedes cambiar nada. Y si no cambias, vas a seguir obteniendo los mismos resultados una y otra vez, ¿no? Entonces, así empieza el trabajo real. Empezar a cuestionarte, no para juzgarte, sino para descubrirte. ¿Vamos bien? O sea, lo que nosotros necesitamos es empezar a poner, ¿no?, la camarita de observador y empezar a mirarnos sin juicio. Esto es algo muy importante, sin juicio, ¿no? Lo que yo hago, o sea, lo hago como lo hago y no necesito juzgarlo específicamente, sino necesito descubrirlo, ¿no? Entonces, descubrirte no es un proceso específicamente cómodo, ¿sí? No es o sea, motivador todo el tiempo, no es lindo, no es fácil. Es un proceso que incomoda porque implica empezar a ver cosas que antes no veías. Y cuando las ves, ya no puedes hacerte el distraído porque empezás a ver justamente esa situación, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer esa primera resistencia, excusas, justificaciones, ¿no? Y eso es normal porque todo tu sistema está diseñado para mantenerte exactamente como estás. El cerebro o tu mente busca seguridad, no busca crecimiento, ¿no? Entonces, cada vez que querés cambiar algo, aparece una parte que dice, déjalo para después, no es tan grave, yo soy así, ¿no? Eso es el barro, básicamente, que estábamos hablando, ¿no? No sé si a alguno le habrá pasado alguna vez, ¿no? Entonces, hay que entender algo que es clave, que es el dolor, no es el problema, el dolor es parte del proceso y hay dos tipos de incomodidades, la de quedarte igual y la de crecer, ¿no? O sea, hablamos muchas veces esto de choose your heart, ¿no? Elige tu difícil, ¿no? O sea, es difícil estar en pareja, pero también es difícil estar solo, ¿no? Entonces, siempre vamos a elegir cuál es la que nosotros queremos, ¿sí? Si queremos quedarnos igual y que es difícil estar a veces donde estamos, o la de crecer, que también nos genera esa dificultad en el crecimiento, ¿no? El tema es que la mayoría elige la comodidad inmediata y paga el precio después, ¿no? El precio siempre se va a pagar. El precio no es algo que podemos evitar. O lo pagamos ahora o lo pagamos después. Hay un experimento que hacen con niños que estamos hablando de chicos de 4 a 7, 8, 9 años, donde les dan una golosina, ¿no? Y les ofrecen una golosina ahora o dos después, ¿no? O sea, tener como el doble, pero al día siguiente. Y ven justamente esa conciencia del niño del que, o sea, prefiere esperar para tener el doble al que lo come en el momento y muestran que eso es una situación que muestra ya una característica del niño ya desde muy chiquitito a decir, ok, espero, no tengo la recompensa ahora, la tengo después, pero tengo el doble recompensa y otros dicen, no, no, yo prefiero comerme esto ahora y después no tener, ¿no? Entonces, el proceso básicamente requiere tener decisión, ¿no? Compromiso y constancia. No es algo que pasa en una sesión, es algo que empieza hoy y se sostiene en el tiempo, ¿no? Y hay algo más, no puedes cambiar lo que no ves, ¿no? No podés cambiar lo que no ves. Por eso es tan importante estar en esta situación de observador, ¿no? Pongo la camarita, cuando digo observador pongo la camarita porque estamos mirando desde afuera, nos estamos mirando desde otro lado, y si nosotros no vemos que hay algo que está pasando, que hay algo de lo que estamos haciendo que no está funcionando, entonces es imposible cambiarlo, ¿no, Andrés? Sí, acá dos cosas quiero marcar. Lo primero es la conciencia. Hay dos tipos de conciencia. La conciencia inferior, que es la de la mente, y la conciencia superior, que no es de la mente. Y eso por un lado. Por otro lado, el tema de el dolor versus el, el dolor es lo que hay que atravesar para poder crecer. Si uno atraviesa el dolor, bueno, se desarrolla y evita el sufrimiento. El tema es que el dolor lo evitamos, pero el sufrimiento aparece entonces. Y el sufrimiento es opcional.
Pero cuando vos atravesás el dolor, se acabó el sufrimiento. Mientras que cuando no elegís atravesar el dolor, el sufrimiento es eterno. Y yo para extenderlo más, eterno significa que es para esta vida y para las que vengan. La vez pasada hacíamos justamente esa distinción, ¿no? Entre lo que es dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor es algo que, o sea, nosotros, o sea, que no podemos evitar, ¿no? El sufrimiento es una decisión de sostener esa situación, ¿no? De no trabajar esa situación y seguir recreándola y recreándola y recreándola, y por eso entonces el sufrimiento puede ser, se puede extender o podemos ser algo para dejar de tener ese sufrimiento, ¿no? Entonces, como decíamos antes, el primer paso entonces no es cambiar, sino que es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Empezar a observar, ¿no? Pararnos en este lugar de observador, en cómo reaccionás, qué te molesta, qué evitás, qué repetís, porque ahí es donde está la información, ¿no? Entonces, el trabajo no es forzarte a ser distinto, sino es a verte, entenderte y desde ahí elegir algo distinto, ¿no? Ese es el verdadero cambio. Cuando hablamos de estar desde el lugar, desde el observador, les voy a contar una experiencia interesante por un trabajo que estamos haciendo con mi coach. Nos pidió que, o sea, tengamos una postura de observador en distintos momentos, en distintas situaciones, en lugar de ser protagonista, ¿no? Ser observador. Y me pasó que fui a una reunión de amigos, una reunión totalmente informal, ¿no? Y en lugar de estar como participante, si bien obviamente que estaba como participante, digamos, o sea, pararme desde un lugar de observador, en lugar de querer opinar, en lugar de querer hablar, en lugar de querer compartir, en lugar de querer yo ser protagonista en ese lugar, que es lo que habitualmente hacemos, que somos protagonistas en nuestras propias reuniones o con nuestros amigos, es pararme en el lugar de observador y empezar a ver varias cosas. Uno es empezar a ver a los demás, por qué están hablando de lo que hablan, qué dicen, qué se sienten, cuáles emociones son las que están presentes en esas personas, pero también en mí. ¿Qué me genera a mí lo que está diciendo? ¿Qué me genera a mí de lo que está hablando? ¿Qué emoción me está interpelando en ese momento? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa si no hablo, si no digo lo que quisiera decir? O sea, me salen palabras pero no las digo. ¿Qué pasa si no las digo? ¿Por qué quiero decir lo que quiero decir? ¿No? Empezar a estar en esa situación de nuevo, de observador con la camarita mirándonos, para justamente empezar a entender, ¿no? Entonces, ahora vamos un poquito a ordenar esto, ¿no? Porque si no entendés cómo funciona, no puedes cambiar nada, ¿no? Entonces, entender esto, que nosotros no somos un caos, ¿no? Sino somos un sistema, ¿no? Una biomáquina. Y esto significa que lo que haces, cómo reaccionás, cómo pensás, cómo sentís, tiene una lógica, digamos. No es algo que es aleatorio, ¿no? Aunque a veces parezca que reaccionamos sin sentido, en realidad hay un patrón, ¿no? Y ese patrón se repite, ¿no? Por eso te pasan cosas similares. Elegís personas parecidas, ¿no? ¿A quién no les ha pasado que siempre se le pegan las mismas personas, ¿no? Personas que me hacen esto, que me hacen lo otro, que me generan esto, que me generan lo otro, que me siento así, que me hacen sentir de esta forma, ¿no? Tomamos decisiones parecidas, ¿no? Caemos en los mismos resultados, ¿no? Parece que estamos haciendo algo distinto, pero terminamos en los mismos resultados. Y eso no es casualidad, básicamente eso es funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa mirada y dejar de decir por qué me pasa esto a mí, ¿no? Y empezar a preguntarse cómo estoy funcionando para que esto me pase. ¿Cómo estoy funcionando? En vez de por qué me pasa a mí, es cómo estoy funcionando para que esto me pase. Porque ahí aparece justamente esa responsabilidad. Y cuando aparece la responsabilidad, aparece el poder, ¿no? Porque cuando yo me hago responsable, ¿no? Puedo intervenir, ¿no? O sea, puedo hacer algo. Si es al azar, si es lo que pasa, entonces no puedo accionar sobre esas cosas, ¿no? Entonces, identificar esos patrones, ¿no? Me permite empezar a ver, ok, tengo estos patrones, ¿no? Entonces empezamos a ver las cosas como un sistema, ¿no? Hay una forma en la que pensamos, hay una forma en la que nos sentimos, ¿no? Cuando empezamos a mirar en qué emoción estoy. Recuerdo la primera vez que me preguntaron en qué emoción estás, o sea, identifiquemos esto, ni siquiera estaba claro de cuáles eran las emociones
o sea, que podía llegar a tener, ¿no? No tenía claridad, no es que no conocía ninguna, sino que si ponía una lista no estaba seguro, esto es una emoción, no. Entonces, fíjense que las emociones son los que, no, son los que nos conducen a lo que hacemos casi todo el día y sin embargo muchas veces no estamos ni siquiera conscientes en qué emoción estamos, ¿no? Piensen ahora en qué emoción están en este momento, ¿no? Emociones como miedo, ira, alegría, desprecio, o sea, hay como 6 emociones base, pero después hay un montón de, o sea, emociones que están dentro y agrupadas, ¿no? Entonces, también hay una forma en la que actuamos, ¿no? Y todo eso está básicamente conectado, ¿no? Eso es la estructura interna. Y dentro de esa estructura hay algo clave, ¿sí? Que es tu temperamento, ¿no? Porque el temperamento es parte base de esa máquina, es como el hardware, digamos, ¿no? Si entendés el hardware, o mejor dicho, si no entendés el hardware, no podés optimizar el sistema. Entonces, lo que viene ahora es fundamental, entender desde dónde funcionás, porque ahí empieza tu verdadero autoconocimiento. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Entonces, vamos a definir esa antes, Andrés, ¿querés comentar? Sí, que recordar esto de que las creencias determinan las emociones determinan el comportamiento y el comportamiento determina los hábitos. El hábito te determina el carácter y el carácter te determina la calidad de vida que tenés. O sea, que más allá de determinar las emociones, también hay que ver qué creencias determinan esas emociones. Y por otro lado, esto que decías, bueno, ahora me hago responsable, pero ahí hay que discriminar, como dicen los estoicos, qué depende de mí y qué no depende de mí. Y actuar sobre lo que depende de mí, porque si no estoy perdiendo energía inútilmente. Bien, y vamos a seguir con esto de la diferencia clave entre lo que es temperamento y carácter, ¿sí? Porque muchas veces se confunde esto y no es lo mismo temperamento que carácter, ¿no? Básicamente el temperamento, ¿sí? Es algo con lo que naces, es biológico, es parte de tu ADN, es base, no lo elegís, no lo creás, viene con vos, ¿no? Es tu forma natural de reaccionar, de vincularte, de moverte en el mundo, ¿no? Entonces, ese temperamento es cuando vemos dos bebés, ¿no? Que recién acaban de nacer, tienen días, todavía no tienen ningún tipo de roce social ni de nada, ¿no? Y ya tienen un temperamento, ¿no? Vemos ese temperamento que tiene ese bebé recién nacido, uno es más tranquilo, otro es más eufórico, uno llora todo el día, otro, o sea, duerme todo el día, uno es hiperactivo, otro es tranquilo, ¿no? Vemos distintas características, ¿no? El carácter es lo que construís, ¿no? Es lo que desarrollás, es lo que entrenás. El carácter sí se trabaja, ¿no? O sea, se forma con decisiones, con hábitos, con conciencia, con experiencias. Entonces, el error más común es este, ¿no? Que es querer cambiar el carácter sin entender el temperamento. Es como querer modificar el resultado sin entender la raíz, ¿no? Entonces, el objetivo no es cambiar tu temperamento, sino que es conocerlo, ¿no? Es conocerlo y aprender a gestionarlo para construir un carácter que juegue a favor, ¿no? Porque si no, tus fortalezas se convierten en debilidades y tus debilidades directamente se potencian, ¿no? Entonces, quédate con esto, el temperamento no es un problema, es un punto de partida. Y a partir de ahí, vos construís quién querés ser, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son esos temperamentos, porque cuando los veas te vas a empezar a reconocer y ahí empieza lo más interesante de todo esto, ¿no? Entonces existen 4 tipos de temperamentos, ¿sí? Y esto es importante entenderlo bien, todos los tenemos, ¿sí? Pero uno suele ser predominante, es decir, que puede ser que se identifiquen con cosas de los 4, digamos, ¿sí? Pero nosotros en general tenemos una predominancia de uno de ellos, pero en la realidad somos una combinación, ¿no? Entonces, hay uno que básicamente va a marcar más fuerte tu forma de actuar, tu forma de decidir, tu forma de relacionarte, ¿sí? Y no hay temperamentos buenos ni malos, ¿no? Todos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? El problema no es el temperamento, el problema es
no conocerlo, ¿no? Porque cuando no lo conoces, reaccionás en automático, repetís patrones, no entendés por qué te pasa lo que te pasa, y cuando lo conoces, podés anticiparte, podés gestionarte, podés usarlo a tu favor. Entonces, esto no es para etiquetarte, yo soy así y listo, ¿no? Es yo funciono así, cómo uso eso de la mejor manera posible. Porque cada temperamento tiene un potencial enorme y también una trampa, ¿sí? Y si no lo ves, caes siempre en esa misma trampa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bien simple. Vas a escuchar cada uno y te vas a ir observando. No desde el juicio, ¿sí? ¿Qué significa? No desde el juicio significa sin juicio, ¿no? Es descriptivo, ¿no? Alguien que, cuando yo digo es desde no desde el juicio, significa que no le pongamos una opinión a lo que estamos sintiendo o escuchando, sino desde la conciencia, ¿no? Entonces, esto, vamos a preguntarnos, ¿esto lo hago? ¿Esto me pasa? ¿Esto soy yo? ¿No? Porque cuando te empieces a ver, vas a entender muchas cosas. Entonces, vamos con el primero, ¿no? Y es el temperamento colérico, ¿sí? El colérico es energía pura, es acción, es avance. Son personas que naturalmente van para adelante, toman decisiones rápido, buscan resultados, quieren liderar, ¿sí? Les gusta tener el control, les gusta que las cosas pasen, ¿sí? Las fortalezas de este colérico son el liderazgo natural, la determinación, el foco en los objetivos, ¿no? La capacidad de actuar rápido, ¿no? O sea, esas personas que, o sea, les decís, hay que hacer y ya lo hicieron, ¿no? O sea, ya lo resolvieron, ya se anotaron. Recuerdo un amigo que una vez tenía que hacerse, tenía un problema en la nariz, ¿no? Había que... tenía dos amigos en realidad, voy a contar la historia más del inicio, había dos amigos, ¿no? Que uno tenía un problema en la nariz y hacía como 4 años que tenía el problema en la nariz y estaba dando vueltas y que no iba, que hacía, que esto, que el otro, y al otro le agarró el mismo problema en la nariz, ¿no? Y se fue a hacer, a ver al médico a ver qué le decía y le dijo que tenía ese mismo problema y le dijo, ¿cuándo me puedes operar? Bueno, tengo turno, esto, lo otro, ¿vos me puedes operar ahora? ¿No? Y el tipo dijo, mira, yo ahora puedo, o sea, tengo espacio, esto, lo otro. Una operación estamos hablando con anestesia, con esto, con lo otro, o sea, tenía que hacer unos estudios. O sea, se terminó operando, o sea, en ese mismo momento prácticamente, ¿no? O sea, entonces, toma la decisión en el momento, no está esperando a ver si sí, si no, si le gusta, si no le gusta. Tengo que resolverlo, listo, lo resuelvo, ¿no? Foco en los objetivos. Seguridad, ¿no? Son los que empujan, los que hacen que las cosas pasen, ¿no? Ahora tienen siempre otra cara también, ¿no? ¿Cuál es la otra cara? La impaciencia, la intolerancia, la ira, que atropellan a otros porque en esa situación de hacer, 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 y bueno, no miran para los costados, ¿no? O sea, y van y por ahí atropellan, ¿no? No escuchan, van tan rápido que muchas veces pasan por encima de la gente, ¿no? Y el problema del colérico no es la falta de acción, es el exceso de acción sin conciencia, ¿no? El exceso sin conciencia. Entonces, decide sin escuchar, actúa sin medir, avanza sin conectar con lo que está alrededor, ¿no? Y eso muchas veces genera conflictos, desgaste en las relaciones, equipos rotos, decisiones mal calibradas, ¿no? Entonces, el aprendizaje del colérico es bajar la velocidad, escuchar, incluir a otros, ¿no? Entonces, fíjense cómo identificando, ¿no? Mi personalidad, muchos se habrán sentido identificados, si quieren poner en el chat y compartir, o sea, quienes sienten que son este tipo de temperamento colérico. O sea, ya nos damos cuenta que, ok, ¿qué tengo que hacer? Bajar la velocidad, escuchar, ¿no? Incluir a otros cuando voy a tomar decisiones es, ok, estoy considerando a las otras personas, ¿no? Porque cuando el colérico está equilibrado, ¿no? Es un líder increíble, genera resultados, construye equipos sólidos, ¿no? Pero cuando no se trabaja, rompe más de lo que construye. Entonces, tenemos como las dos caras de una misma moneda, ¿no? El colérico, o sea, cuando lo vemos desarrollado, cuando lo vemos que está equilibrado, ¿no? Es esa persona que empuja, que va para adelante, que crea, que ayuda, que... Ahora, el colérico desequilibrado es el caos, ¿no? Es el problema, es el que agrede, es el que está siempre con, o sea, conflictos, que pisotea a todo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense que la misma, o sea, persona puede estar en un lado o puede estar en el otro, ¿no? No es ni bueno ni malo, simplemente es
cómo estoy yo llevando esto y cuánto me desarrollo, ¿no? Entonces, este que rompe más de lo que construye, ¿sí? Lo mismo, no es para juzgarte, no estamos hablando de juicio, es para entender, ¿no? Así funciono, ¿cómo lo mejoro? ¿No? Vamos a ir con el siguiente, temperamento sanguíneo, ¿no? Básicamente el sanguíneo es conexión, ¿no? Es energía social, es emoción. Son personas que naturalmente disfrutan de estar con otros, ¿no? Los que tienen 1000 amigos, los que siempre están con gente a su alrededor. Son expresivos, comunican fácil, ¿no? Generan vínculo rápido. Son como el alma del grupo, ¿no? Levantan la energía. Las fortalezas que tiene este sanguíneo son la sociabilidad, el carisma, el entusiasmo, la facilidad para conectar, la comunicación. Son los que generan clima, los que hacen que la gente se sienta bien, ¿no? Y estas características también nos permiten para entender en nuestro entorno, ¿no? Qué tipo de personas tenemos a nuestro alrededor, porque también para designar roles en las cosas, ese temperamento es también relevante, ¿no? Si voy a hacer y organizar una fiesta, y bueno, posiblemente, y tengo que atraer personas, tengo que hacer que vengan, ¿no? Puede ser que esta persona sea más adecuada para atraer a las personas. Ahora, el colérico por ahí es más adecuado para liderar y la organización y que todo suceda, digamos, ¿no? O sea, que esté el disc jockey, que esté la comida, que esté. O sea, entonces podemos buscar a los perfiles que son más adecuados en nuestras organizaciones, sobre todo, para las distintas tareas, ¿no? Entonces, ahora la otra cara del sanguíneo, ¿sí? Es básicamente la dispersión, ¿no? La falta de foco, la impulsividad, cierta imprudencia, poca constancia, ¿no? El sanguíneo le cuesta con la constancia, ¿no? Se entusiasman rápido, pero también se desenfocan rápido, ¿no? Empiezan cosas y no siempre las terminan, ¿no? Buscan un estímulo constante, cuando no lo hay, se caen. Entonces, el problema del sanguíneo no es la conexión, ¿sí? Sino que es la falta de estructura. Y justamente, como sabemos que es la falta de estructura, si somos sanguíneos o si tenemos a alguien sanguíneo en nuestra empresa, necesitamos darle esa estructura, porque sin estructura, o sea, se vuelan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esta falta de estructura impacta básicamente en los resultados inconsistentes, proyectos a medias, decisiones emocionales, ¿no? Entonces, el aprendizaje del sanguíneo es ordenar, sostenerse, enfocarse, porque el sanguíneo se ordena, o mejor dicho, cuando el sanguíneo se ordena, conecta y convierte, ¿no? Comunica y puede liderar, genera impacto, pero cuando no se trabaja, ¿no? Cuando no está equilibrado, queda en intención, en entusiasmo sin resultado. Entonces, si te ves acá, no es cambiar quién sos, es agregar lo que falta, ¿no? Para poder lograr ese equilibrio y usar esas ventajas, ¿no? Básicamente para poder aprovechar y para poder explotar ese temperamento en función a lo que estamos haciendo, ¿no? El tercero es el melancólico, ¿no? El melancólico es profundidad, ¿no? Es análisis, es detalle. Son personas que naturalmente piensan mucho, analizan, observan, buscan entender, van hacia adentro, ¿no? Procesan antes de actuar. Las fortalezas del melancólico es justamente el análisis profundo, la reflexión, la capacidad de planificación, de sentarse a planificar lo que se va a hacer, a estructurarlo. Son los que están en el detalle, en el pensamiento estratégico, ¿no? Son los que ven lo que otros no ven, los que entienden en profundidad, ¿no? Entonces, fíjense, algunos seguramente se identificarán con este perfil, ¿no? Entonces, estas personas son más del pensamiento, ¿sí? Son más del detalle, son buenas para ciertas tareas justamente que requieren esa situación, ¿no? Si pones a un sanguíneo, ¿no? A hacer análisis, y bueno, por ahí no le va a gustar, ¿no? No se va a sentir cómodo. Por eso justamente las profesiones también muchas veces están, o sea, más con unos que con otros, ¿no? Eh,
Ahora, las debilidades de los melancólicos son muchas veces el sobreanálisis, ¿no? La dificultad para accionar, el rencor, ¿no? Porque piensan y piensan, el apego al pasado, ¿no? La crítica, piensan tanto que muchas veces no actúan o actúan tarde. Se quedan en lo estoy evaluando, todavía no es el momento, ¿no? Le falta algo y mientras tanto no avanzan, ¿no? Además de tener tanta memoria emocional, ¿no? Recuerdan errores, acumulan cosas del pasado, les cuesta soltar, ¿no? Entonces el problema de los melancólicos no es pensar, sino que es no accionar. ¿Y eso impacta en qué? En oportunidades perdidas, en parálisis, en frustración. Entonces, el aprendizaje del melancólico es poder simplificar, accionar, soltar, ¿sí? Porque cuando el melancólico se equilibra, toma decisiones con criterio, ejecuta con inteligencia, construye a largo plazo, ¿no? Pero cuando no se trabaja, se queda en la cabeza y no baja a la realidad, ¿no? Entonces, si se ven acá, ¿sí? Si quieren pueden compartir de nuevo por dónde se van viendo identificados, ¿no? Entonces, no es dejar de pensar, es aprender a moverte igual, a pesar de, ¿no? A pesar de que no esté completo, a pesar de que todavía tenga una observación, a pesar de que no esté bien, es movernos igual, ¿no? Y vamos con el último de los cuatro temperamentos, ¿no? Que es el flemático, ¿no? El flemático es calma, es equilibrio, es estabilidad, ¿no? Son personas que naturalmente evitan el conflicto, ¿no? Esas personas que vos las ves y nunca tienen un problema, ¿no? Buscan la armonía, escuchan, se adaptan, ¿no? Parece que siempre están bien con todos, ¿no? Cuando hay conflictos son esas personas que están como mirando de afuera y no opinan, ¿no? Ni blanco ni negro, ni de River, ni de Boca, ni de Argentina, ni de Brasil. O sea, son como, o sea, esas personas que muchas veces los llaman tibios, ¿no? Porque no toman esa decisión, ¿no? Porque no reaccionan rápido, ¿sí? Observan mucho antes de moverse, ¿no? Las fortalezas del flemático son justamente la tranquilidad, la paciencia, la capacidad de escucha, la estabilidad emocional, el equilibrio, ¿sí? Son los que sostienen básicamente, ¿no? Son los que mantienen el orden cuando todo se desordena, ¿no? Entonces son esas personas que uno quiere tener en el momento que se necesita justamente bajar, pensar, estar, o sea, en tranquilidad, ¿no? O sea, y empiecen a mirar cómo se unen también las personas entre sí, ¿no? Estos cuatro temperamentos, ¿no? Ahora, la otra cara, ¿no? La debilidad del flemático es la indecisión, la postergación, la falta de iniciativa, ¿no? La pasividad, la comodidad, ¿no? Como buscan evitar el conflicto, muchas veces no actúan, ¿no? Se quedan en, bueno, después lo hago, no es tan importante, ya se va a acomodar, y eso genera oportunidades que se pierden, ¿no? Decisiones que no se toman, situaciones que se alargan. Entonces, el problema del flemático no es la calma, sino también es la falta de acción, ¿no? Y eso impacta en el estancamiento, nos estancamos en el negocio, nos estancamos en las cosas, ¿no? La falta de crecimiento, la vida en piloto automático. Entonces, el aprendizaje del flemático es decidir, moverse, incomodarse, ¿no? Ponerse incómodos, porque cuando el flemático se activa, ¿no? Aporta equilibrio real, sostiene procesos, genera estabilidad con avance, ¿no? Porque cuando, o sea, mejor dicho, cuando el flemático no se trabaja, ¿sí? Se queda quieto y la vida pasa igual, ¿no? Entonces, si te ves acá, en este cuarto flemático, no es perder tu calma, es usarla para avanzar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a integrar todo esto porque básicamente no sos un solo temperamento, ¿sí? Sos una combinación. Todos tenemos un poco de colérico, un poco de sanguíneo, un poco de melancólico y un poco de flemático, ¿no? Pero hay uno que predomina y ese que predomina es el que aparece más rápido, ¿no? El que toma el control, el que define cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, en el trabajo puede ser más colérico, en lo social puede ser más sanguíneo, en lo interno puede ser más melancólico, en lo cotidiano puede ser más flemático, pero siempre hay uno que lidera y eso no es encasillarse, sino entender desde dónde operás la mayor parte del tiempo y por eso el observador que tenemos que ser para poder identificar esto, ¿no? Entonces,
Eso define básicamente tus decisiones, tus resultados, tus relaciones y algo más importante todavía, ¿no? Tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Vienen del mismo lugar. El colérico lidera, pero también atropella, ¿no? El sanguíneo conecta, pero se dispersa. El melancólico analiza, pero frena, ¿no? El flemático calma, pero posterga, ¿no? Es el mismo origen, entonces no se trata de eliminar el temperamento, sino se trata de gestionarlo, ¿no? Porque hoy es una debilidad, lo que hoy es una debilidad bien trabajado se convierte en una fortaleza, ¿no? Y al revés, lo que hoy es una fortaleza mal gestionado te puede jugar en contra, ¿no? Entonces, el punto es empezar a moverse con claridad, ¿no? No para decir soy así, sino para decir funciono así, cómo lo hago mejor, ¿no? Y ahora viene algo clave, porque como empezamos el episodio de hoy diciendo, hay una cosa es que es lo que crees que sos, ¿no? Y otra muy distinta es lo que realmente haces, ¿no? La autopercepción versus la realidad, ¿no? Una cosa es lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Y otra es cómo actuamos. Y la mayoría de las personas tienen una imagen de sí misma que no coincide con la realidad, ¿no? Yo soy tranquilo, digo, pero reacciono mal. Yo soy organizado, pero no sostengo nada, ¿no? Yo soy buen líder, pero nadie me sigue. Yo soy constante, pero abandono, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque nos vemos desde la intención, no desde el comportamiento, ¿no? Juzgamos quiénes somos por lo que queremos ser, no por lo que hacemos. Y la verdad es esta que sos lo que haces repetidamente. Sos lo que haces repetidamente. No sos lo que decís, no sos lo que pensás, no sos lo que querés, ¿no? Sino que sos lo que haces repetidamente. Entonces, acá aparece el gap entre la identidad percibida, ¿no? Y el comportamiento real. Y ese gap es donde se juega todo, porque si no lo ves, no entendés por qué no avanzás. No entendés por qué repetís los patrones. No entendés por qué los resultados no cambian. Entonces el trabajo acá es empezar a observarte sin justificarte. Ver justamente cómo reaccionás, cómo decidís, cómo sostenés. Sostener es lo que hago en consistencia, ¿no? Ser consistente es sostener, ¿no? Por las dudas, porque a veces me preguntan esto. ¿Cómo te vinculás? ¿No? ¿Cómo me vinculo? ¿Me vinculo bien o me vinculo? O sea, si me vinculo bien, entonces tengo muchas relaciones buenas. Si no me vinculo bien, tengo conflictos o no tengo relaciones, ¿no? O sea, la realidad versus... No, yo me vinculo bien, ¿ok? ¿Y con cuántas personas te relacionas semanalmente, mensualmente, anualmente, ¿no? Sin maquillaje, sin relato, sin sí pero, ¿no? Porque cada sí pero es una forma de no ver, justamente. Entonces, la pregunta clave es, si alguien te observa una semana, ¿qué diría de vos? De nuevo la camarita, ¿no? Si alguien te observa una semana en Gran Hermano, ¿qué diría de vos? No es lo que vos decís que sos, sino que lo que realmente haces, ¿no? Y desde ahí recién podés trabajar, porque si no ves la realidad, no hay cambio posible, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, con todo esto, y ahí entra lo más importante, y ya para ir cerrando, la conciencia, ¿no? O sea, acá está la clave de todo, que es esta conciencia. Sin conciencia no hay cambio. Lo nombró Andrés al principio, ¿no? Puedes tener información, herramientas, teoría, pero si no te ves, no sirve. Entonces, ¿qué es conciencia? Es darte cuenta de cómo pensás, cómo reaccionás, qué haces, qué repetís, ¿no? Sin justificar, sin defenderte, sin culpar a otros, solo ver, ¿no? Y esto es importante, ver sin juicio. Y esto es una de las claves en todo el trabajo de desarrollo personal, que es ver sin juicio. Sin juicio. No es malo ni bueno, es descriptivo, es una descripción de lo que está sucediendo, ¿no? Por más que vos digas, le pegué, no estoy diciendo que eso es malo ni que es bueno. Estoy describiendo, ¿sí? Que le pegué. Y es descriptivo, no es sin juicio. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que quiero volver a recordar lo que es la conciencia inferior, que es de la mente, donde hay dualidad. Es bueno, es malo, es alto, es
bajo, es gordo, es flaco, dualidad de la conciencia superior que simplemente, yo lo digo en estas palabras, contempla, porque desde mi lenguaje, observar hay juicio. En cambio, en contemplar no hay juicio. Es así, ni bueno ni malo, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco. Entonces, cuando vos decís tener conciencia, es conciencia superior y no es de la mente. Bien, y es muy importante esto de ver sin juicio, porque si te juzgás, ¿no? Entonces te cerrás, te defendés, no ves. En cambio, si observás sin juicio, entendés, abrís posibilidades, podés intervenir, ¿no? Y a esto justamente es lo que llamamos nosotros amor consciente, y estoy trabajando en este momento en el armado de una escuela de amor consciente que está arrancando en los Estados Unidos, pero está bajando a Latinoamérica muy rápidamente. O sea, todavía no arrancó, pero seguramente para fines de año tendremos novedades con la Escuela de Amor Consciente, ¿sí? Y no es algo emocional solamente, ¿no? Es hacerse cargo, verte con honestidad, dejar de culpar, dejar de victimizarse, ¿no? Y empezar a decir, esto lo estoy generando yo, ¿sí? Ahí aparece el poder. Porque si lo generás vos, entonces lo podés cambiar. Entonces, el ejercicio es bien simple. Observarte en acción, en el día a día. Cuando reaccionás, cuando evitás, cuando postergás, cuando te enojás, cuando te dispersás. Ahí está tu temperamento en vivo, no en teoría, en la práctica, ¿no? Y ese es el punto. No se trata de entenderlo, se trata de verlo funcionando. Porque cuando lo ves, podés elegir algo distinto. Y ahí empieza el cambio real, ¿no? Y vamos a bajarlo a tierra para cerrar. Porque todo esto no sirve si se queda en la teoría, ¿no? Esto se ve en tu vida todos los días, ¿no? En tu negocio, se ve en cómo vendés, en cómo decidís, en cómo liderás, en cómo sostenés, ¿no? En tus relaciones, en cómo te comunicás, en cómo reaccionás, en cómo manejás esos conflictos, ¿no? En vos, en qué empezás, qué terminás, qué evitás, qué repetís. O sea, tu temperamento está en todo, ¿no? Entonces, ejemplos, el colérico avanza, pero puede romper relaciones, decide rápido, pero a veces decide mal, empuja, pero no siempre escucha, ¿no? El sanguíneo conecta, pero no sostiene, se entusiasma, pero no concreta, arranca fuerte, pero se dispersa, el melancólico piensa bien, pero no actúa, analiza, pero se traba, ve todo, pero se frena, ¿no? El flemático mantiene la calma, pero no decide, evita el conflicto, pero no resuelve, ¿no? Sostiene, pero no crece. Entonces la pregunta es, ¿qué temperamento tengo? O mejor dicho, no es qué temperamento tengo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo esto está impactando hoy en mis resultados? ¿No? Porque tus resultados no son casualidad, son consecuencia de ese funcionamiento. Y si no cambiamos cómo funcionamos, no cambian nuestros resultados. Entonces, el trabajo es práctico, ¿no? Y si quieren pueden tomar nota de esto. Detectar el patrón, ¿no? Detectar el patrón que tenemos, qué es lo que qué es lo que se nos repite en forma constante, verlo en acción, ¿no? Y luego, a partir de que lo vemos, entonces intervenir, ¿no? Si sos colérico, entonces frenar antes de reaccionar. Ya veo el patrón es que, decido, voy, adelanto. Entonces, antes de reaccionar es freno, el famoso cuento hasta 10, ¿no? Si sos sanguíneo, es, ok, en vez de empezar tantas cosas, empiezo una y me aseguro que esa que empecé, la termino, ¿no? Es, ok, hoy lo hago, mañana lo hago, pasado lo hago, después lo hago, después lo hago, después lo hago. Si sos melancólico, es accionar sin sobrepensar. Tomé una decisión, ya en mi cabeza es 80%, listo, avanzo, no espero al 100%, ¿no? O sea, con que tenga ya un cierto buen indicio, avanzo, ¿no? Y por ahí me equivoco, pero es parte de mi proceso, ¿no? Si sos flemático, decidir más rápido, no estar, o sea, en la indecisión permanente, ¿no? Tomar decisiones, ok, tengo que hacer esto, listo, lo hago, vamos para allá, ¿no? Entonces, pequeños cambios nos van a generar esos grandes impactos, ¿no? Porque no estás cambiando todo, sino que estás ajustando cómo, o sea, funcionás. Y eso es lo que cambia todo, ¿sí? Entonces, volviendo al inicio al Buda, ¿sí? El Buda
no era de barro, era de oro. El barro no era el problema, era una protección, pero llegó un momento donde había que romperlo ese barro, ¿no? Entonces, hoy pasa lo mismo con vos. Si vos sos, o sea, si vos, mejor dicho, no sos lo que creés que sos, ¿sí? Sos mucho más, pero estás cubierto de hábitos, patrones, formas de actuar, interpretaciones, ¿sí? Y esto te protege, pero también te limita. Entonces, el punto no es eliminar todo, es empezar a verlo, a observarlo, ¿sí? Porque cuando lo ves, podés elegir, podés cambiar, podés crecer, ¿no? Eh, y te dejo con esto, tu potencial ya está. No lo tenés que crear, no lo tenés que buscar afuera, lo tenés que descubrir. ¿Sí? Pero eso requiere incomodarte, cuestionarte, observarte, hacerte cargo. Nadie lo puede hacer con vos, ¿no? Por vos. Y la pregunta simple es, ¿vas a seguir funcionando igual o vas a empezar a trabajar sobre vos? Porque a partir de hoy ya no puedes decir que no lo sabías, ¿no? Ahora depende de vos. Y con esto quiero cerrar la sesión del día de hoy, invitarlos a los que están aquí presentes. Estoy haciendo unas prácticas de coaching porque estoy terminando una de mis certificaciones. Necesito hacer algunas prácticas presenciales que pueden ser para los que están en Buenos Aires. Yo estoy en Nordelta, pero los que estén en zona norte, o sea, podemos hacerlo en la oficina, podemos hacerlo en mi casa, podemos hacerlo en la casa de ustedes. Lo único que tenemos que estar es aislados, o sea, sin que haya otras personas alrededor. Los invito a una sesión uno a uno de coaching para hacer una práctica. También podríamos hacerlas online, pero necesito esta semana específicamente presenciales. Pero si quieren hacer online, también me pueden escribir para hacer una práctica que les puedo dar a ustedes. Así que me escriben por WhatsApp si quieren y la hacemos. Básicamente una práctica de coaching es una práctica de agarrar un tema, algo que nos está pasando, algo que no puedo resolver, algo que en mi vida me está trabando, un patrón que se repite que no puedo avanzar y es, bueno, tener una charla para, dentro de esa charla, ver si, digamos, podemos ver algo distinto, ¿no? Andrés, ¿qué decís? Bueno, que ¿para qué me sirvió esta sesión? Para volver a tomar conciencia de que soy melancólico y que mi problema siempre es la falta de acción. Reflexión, 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 pero no acción. Y a través del tiempo lo que vengo haciendo es, bueno, entrar en acción, con el riesgo de equivocarme, pero es preferible equivocarme que no accionar, porque hasta en el error, en la acción, aprendo y me desarrollo. Excelente, te felicito por identificar eso. Espero que cada uno haya podido identificar el suyo y tenga cositas para ver y para avanzar. Entonces, lo que quieran, me escriben por privado y estamos coordinando. Gracias, un beso grande, un abrazo. Chau, chau, nos vemos el Chau, próximo lunes. chau.